y antes les tengo una sorpresa, pero vamos a orar. Padre eterno Yahweh, seas tú quien ministre, por medio de tu bendito Ruach HaKodesh. Por favor, enmudece cualquier espíritu que no exalte tu bendito nombre. Toda Gabaya son nuestro Mashiach. Omen, Beomen. Pueden tomar asiento, hermanos, hermanas, amigos, amigas de Gozo y Paz. Su servidor, doctor Javier Palacios Celorio, Roe, pastor de la Congregación Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. En este momento están apareciendo en la pantalla los libros que pueden descargar absolutamente gratis en varios idiomas a través de la página gozoypaz.mx. Yo no monetizo los videos de YouTube, puedes suscribirte, dale link a la campanita para que te lleguen las notificaciones, y si te gusta la enseñanza, dale me gusta, porque así YouTube lo recomienda como un video importante, y lo es, porque es la palabra del Todopoderoso, no la mía. Voy a pasar de este lado del altar. Ya encendí el incienso hace un par de horas, hice oración por todos los hermanos y hermanas que siguen siendo miembros de Gozo y Paz local y mundial. Oré por la casa de Judá, la casa de Israel y por las naciones todas, para que vengan al conocimiento de la verdad y sean salvos por la sangre bendita de Yahshua Mashiach. Me inclino porque está el nombre bendito de Yahweh, que es el creador del universo. Vamos a tomar asiento. Todos estos son los libros que les quiero comentar el día de hoy. Miren, Los seres vivientes. Este libro está en portugués. Atención, hermanos, allá en Brasil, este libro está muy bien hecho, está sacado en las administraciones, desde luego, de los videos, pero así ya lo tienes tú aquí en portugués. Los seres vivientes. También tenemos ya en portugués el talit. ¿Qué es el talit? El manto de oración, pero aquí lo explico en portugués. Hermanos, tienen un material precioso, todo es absolutamente gratis. Y el trono de Elohim en portugués. Así que estos 3 libros ya están en la página gozoypaz.mx, ya los pueden descargar absolutamente gratis. Así es de que hermanos que están allá en el Brasil y que me ayudan a ministrar la bendita Torah, dispongan de ellos, hermanos, estos 3 libros. Entonces repito, el trono de Elohim, el Talit y los seres vivientes en portugués. Perfecto, muy bien. Inicio porque hay mucho que hablar sobre la primera carta de Pedro. Inicio entonces la administración de la primera carta de Pedro. Primera de Kefas, primera de Pedro. Vamos a ver esta carta con calma. A lo mejor me lleva 2 miércoles, pero si acabamos hoy, pues sería mejor, ¿verdad? Pero es un tema extenso. Les pido calma y nos vamos a ir directito. Miren, ¿ya empezó la tribulación? Sí, ya empezó la tribulación. La gran tribulación todavía no inicia. Después será la ira y en esa ya no estaremos. Pero quiero decirles esto, ya empezó la tribulación. El caballo blanco, yo se los mandé por WhatsApp el día de ayer, ya salió. El caballo bermejo, que se maten unos a otros, ya está. Hay una matazón tremenda de unos a otros. Y el caballo negro prácticamente ya está saliendo, que es el caballo del hambre, ese de la depresión económica. Eso se los mandé a todos los hermanos de Gozo y Paz local y mundial de WhatsApp. Pero no quiero que los hermanos se queden, sí, porque hay hermanos que no tienen buena señal para recibir WhatsApp, o que los amigos, amigas no sepan en qué tiempo estamos, pero ya empezó esto, y no parará. Eso lo dije desde que empezó, desde abril del año 2020. Ahora, por favor, todos vamos a abrir nuestra Biblia, nuestra Tanaj, en Hechos 14. Hechos 14, verso 22, y vamos a ver en esta cita que es necesario, no dice que a lo mejor, no, es necesario que todos pasemos tribulación antes de entrar al reino. Y unos y a otros estamos atribulados de una u otra manera, estamos recibiendo la petición de oración de varios hermanos en varias partes del mundo. Vamos a Hechos 14, 22. Dice así, ¿ya lo tienen? Perfecto. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Yahweh. Vamos a ver la última parte. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Yahweh. Ahora, haciendo oración, el Eterno me mandó que les diera esta carta, la primera carta de Pedro, porque es la carta que más habla sobre la persecución.
En el capítulo 1 se identifica, en primer lugar, voy a dar un bosquejo, hermanos, de la carta. Se identifica Pedro, Kefas, consuela y anima. ¿A quién? A los escogidos de Yahweh. Tú eres un escogido o una escogida de Yahweh. Nosotros acá somos escogidos de Yahweh por su inmensa compasión, no porque lo merezcamos. Y ese escogimiento de Yahweh es no siguiendo un plan humano o por casualidad, no, sino por la elección soberana e incondicional del Todopoderoso Yahweh, quien es Yahshua Mashiach. Habla sobre los expatriados, enfatiza la nacionalidad extranjera como residencia temporal. Explico, nosotros, ustedes y nosotros estamos ahorita en países diferentes, no estamos en Eretz Israel, en la tierra de Israel, y entonces Pedro, Kefas, enfatiza que estamos en una residencia temporal. Atención a eso, porque nuestra meta es llegar al reino de los cielos. Si pasamos vivos, estaremos en el milenio, estaremos en Israel, en Jerusalén. Si el Eterno nos arrebata, eso ya lo hablé, hay un Natsal, es muy diferente a la batalla de Armagedón, a la segunda venida de Yahshua Mashiach. Entonces estaremos en los Shammai con el Eterno y regresaremos con Él. Eso ya está ministrado y está claramente en la Biblia. Podemos abrir ahí en la segunda carta de Pedro, ¿sí? O más bien el capítulo 2, el capítulo 2 en el verso 11. Entonces vamos a ver esta primera carta, el capítulo 2, el verso 11. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Entonces, estamos aquí como peregrinos. ¿Se acuerdan de la fiesta de Sukkot, hermanos preciosos del Eterno Yahshua Mashiach? Exactamente. Es estar en una sukkah y significa que vamos de paso. No estamos aquí por siempre. Nuestra ciudadanía es celestial. Tienes que tener eso bien escrito en tu alma. Vamos a Filipenses, por favor. Vamos a Filipenses. Vamos a ver muchas citas del Tanaj, porque solamente así vamos a ir aprendiendo. Vamos a Filipenses 3:20. Nuestra ciudadanía no está aquí. No. Por eso el Eterno dice que no acumulemos esto, que no acumulemos el otro, sino que nuestra mirada esté en Él, en Yahshua. Bendito es su nombre, en los Shammai, en los cielos. Filipenses 3:20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Adón, al Señor, Yahshua HaMashiach. Y luego sigue ministrando, eso lo vamos a ver después. Ahora, a los expatriados, a los que Pedro, Kefas les escribió, vivían, atención, como desplazados en la sociedad pagana. Por favor, mucha atención, nadie se distraiga. ¿O no estamos viviendo así? Somos peregrinos, somos extranjeros. Lo que nosotros comemos no lo come la mayoría de la gente. Nosotros guardamos el Shabbat, la mayoría de la gente guarda el domingo. La mayoría tiene imágenes, nosotros no. Sí, estamos como extranjeros, desplazados, por así decirlo. En una sociedad, todos a nivel mundial, pagana, viviendo como extranjeros, repito, y como peregrinos. Ahora, pero nuestros pensamientos, ahora yo se los digo a ustedes, deben dirigirse, como Kefas se lo dijo en su momento a los creyentes, hacia nuestro verdadero hogar. ¿Cuál es nuestro verdadero hogar? Los cielos. Los Shammai, los cielos. Ahora, estamos como sal en el mundo. Y a 5 provincias de Asia Menor, Kefas dedica esta carta. A 5 provincias, los 5 libros de Moisés. Estamos como sal, porque si no se hubiera corrompido totalmente ya la sociedad. Porque nosotros estamos atalayando, ustedes y nosotros estamos atalayando, estamos intercediendo. La carta era dirigido a los judíos que estaban en esas keilot, en esas congregaciones, y que habían creído en Yahshua Mashiach. Vamos por favor ahí a la primera carta de Pedro, el capítulo 2 y el verso 9. Y nosotros entonces somos linaje escogido, ¿sí? ¿Recuerdan? 2:9, la primera carta de Pedro, el capítulo 2, verso 9. Mas vosotros sois linaje escogido,
real sacerdocio, lo voy a decir tal cual así, nación santa, por eso le está diciendo a los judíos, son judíos, nación santa, o sea, israelitas, pueblo adquirido por Yahweh, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. No fue dirigir a los cristianos, no, y no te sientas ofendido si eres cristiano, mejor aprende con nosotros, eres bienvenido, eres bienvenida. Entonces esta carta fue escrita a Yehudim, a judíos, a israelitas, perfecto. Ahora, según la presencia de Elohim el Abba, Él nos escogió, entonces no está basada, por lo tanto no está basada en ningún mérito personal nuestra elección, o sea, que hayamos sido elegidos más bien, sino que fue por gracia y por amor antes de ser creados. Atención a esto, antes de ser creados. Ahora, la santificación del Espíritu es importante, lo trata aquí Kefas, Pedro, y ha apartado a aquellos que han sido elegidos para el servicio, por el propósito de Yahshua. Eso lo vamos a ver en esta carta. Entonces, hace un momentito yo mandé bendición, y los saludo, amados Sehim, la Keilah local, aquellos que vienen a hacer el aseo de la Keilah, el aseo del altar, que hacen el pan de Shabbat, que hacen las faenas, etcétera, otros ministerios más, porque así me lo puso el Eterno. Y créanme lo que hasta ahorita me está dictando en este momento, y no miento, el por qué. La santificación del Espíritu de Yahweh ha apartado a aquellos que han sido elegidos para el servicio, por el propósito de Yahshua Mashiach. Entonces, si no tienen un ministerio, ténganlo. Ahora, el resultado de la obra es, 1, obedecer a Yahshua, y 2, ser rociados con la sangre bendita de Yahshua Mashiach. Ahora, cuando veamos aquí que dice escuchar, quiere decir obedecer, pero obedecer quiere decir escuchar debajo de. Vamos a ver eso con calma. Entonces es ser sumisos, ser humildes, no ser orgullosos, no, sino ser sumisos. Ahora vamos a Éxodo, a la bendita Torah, por favor. Vamos a Éxodo 24, vamos a estar manejando mucho la Torah, que es la base de toda la Biblia. Éxodo 24, verso 7. Bendito es el Abacados, versos 7 y 8. Éxodo 24, versos 7 y 8 dice: Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Yahweh ha dicho y obedeceremos. Escuchar debajo, ser humildes de corazón. Entonces el 8, Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Yahweh ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Por eso digo que él está hablando al pueblo judío, al pueblo de Israel. Ahora, en Romanos 1:5, vamos para allá. Vamos a estar manejando mucho la Tanaj. En Romanos 1:5. Bendito es el Abacados. Vamos a Romanos 1:5. Dice: y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Es una carta dirigida a los Yehudim, a los israelitas, en todas las naciones. Ahora tú ya entiendes que hay casa de Judá y casa de Israel. No importa de la casa que vengas, lo importante es que seamos hijos del Eterno. Y si alguien dice: yo no tengo ninguna gotita de sangre judía, tú puedes ser hijo de Yahweh injertándose a Israel, que es la nación santa, somos la nación santa, como está en Romanos capítulo 11. Ahora, vamos a ir ahí mismo a Romanos, en el capítulo 15, por favor, amados. Vamos adelantito, en el capítulo 15 y en el verso 18. Dice así: porque no osaría hablar sino de lo que Mashiach ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras. Recuerden, cuando dice gentiles se refiere a la casa de Israel que fue gentilizada y también a los gentiles que no tenían absolutamente nada que ver con Israel en cuanto a la sangre. Ahora, adelantito en Romanos 16, verso 26.
pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Elohim eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, es decir, a todas. Hace un momento, por eso decía yo, cuando encendí el incienso, oré por la casa de Judá, por la casa de Israel y por las naciones todas. Aleluya, vamos entendiendo entonces para qué nos llamó el Eterno. Por lo tanto, según Kefas, inspirado por el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Yahweh, quien vive en obediencia está siendo constantemente limpiado con la sangre bendita de Yahshua. El sacrificio fue una vez y para siempre, pero repito, quien vive en obediencia está siendo constantemente limpiado con la sangre bendita de Yahshua. Y tú dirás, pero ¿cómo es eso, Roe? Lo vamos a entender en los próximos capítulos. Ahora, de la carta de Pedro. Por lo tanto, una persona así está apartada del mundo, totalmente apartada del mundo. No tenemos nada que ver con el mundo, no nos interesa el pecado. Vamos a la primera carta de Juan, por favor. Vamos a primera de Juan, en el capítulo 1 y en el verso 7 y 8. De hecho, hasta el 9. Entonces dice así. Ahora vamos a entender, atención hermanos, nadie se duerma, por qué dije que una persona que vive así, en obediencia, está siendo constantemente limpiado con la sangre bendita de Yahshua. Tal vez muchos dijeron, pero ¿cómo es eso? Ahorita lo vamos a entender. Primera de Juan 1:7. Pero si andamos en luz, y eso lo vamos a ministrar después, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Yahshua Mashiach, su Hijo, nos limpia de todo pecado. A ver, hay que entender que aquí Juan no le está dando una lección, una carta a los no creyentes, sino a los creyentes. Si decimos que no tenemos pecado, atención, el 8, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Es decir, le está hablando a creyentes, eso lo voy a ministrar después cuando ministre yo la carta de Juan. Si confesamos nuestros pecados, no le está hablando a incrédulos, le está hablando a la Keilah. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Se dan cuenta? La sangre bendita de Yahshua, atención, sigue limpiando constantemente al creyente. Ahí lo tienes, porque dije esto. ¿De acuerdo? Ahora, antes fue la sangre del macho cabrío o del toro, etc., pero ahora es la sangre bendita del Todopoderoso Yahshua. En sí la intención del Ruach HaKodesh a través de Kefas es, 1, que se experimenta la gracia y la paz. Y aquel que experimenta gracia y paz del Todopoderoso no tiene miedo a lo que ya está pasando en el mundo. Vamos por favor ahí mismo a la primera carta de Pedro en el capítulo 5 y el verso 14. Dice así, primera de Kefas 5:14. Saludaos unos a otros con beso de amor. Está traducido así como ósculo, pero es beso de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Yahshua, los que estáis en Yahshua, los creyentes. Amén. ¿Qué quiere decir? Así es, o así sea. Es una afirmación. Y todavía, Kefas, inspirado por el Ruach HaKodesh, dice, y en abundancia sean multiplicadas las bendiciones de todo tipo. ¿Eso dónde lo encontramos? En la segunda carta de Kefas. Ahí lo tienes, adelantito, capítulo 1, verso 2. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Yahweh y de nuestro Adón Yahshua Mashiach. ¿Cómo ves esta bendición? Que te multiplique el Eterno todo, en bendición de todo tipo. Ahora, sigo con el prólogo. Kefas tenía en alta estima la gracia de Yahshua. Y nosotros, con mayor razón, en estos tiempos, Kefas, Pedro tenía alta estima en la gracia de Yahshua. Muchos han despreciado la gracia de Yahshua y eso es terrible porque lleva a un pecado de muerte, o sea, pecado y eso es muerte. Veamos la carta primera de Pedro 1, verso 2. Elegidos según la presencia de Elohim el Padre en santificación del Ruach, de los espíritus para obedecer y ser rociados con la sangre de Yahshua Mashiach. Gracia y paz os sean multiplicadas. Nuevamente aquí, ¿te das cuenta? Ahora, vamos al verso 10, ahí mismo.
Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indicaron acerca de esta salvación. Si alguien entiende qué es la gracia, entonces no va a pecar. Verso 13. Por tanto, ceñid los lomos, lo voy a explicar en breve, de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Yahshua Mashiach sea manifestado. Con todo lo que ya está pasando, vemos que Yahshua ya viene. No falta mucho, no sabemos cuándo, pero Él viene porque ya está el caballo blanco suelto, el sello. El caballo bermejo, se matan unos a otros, hay matazón por todos lados. El caballo negro, que es el de la economía. Hoy es día miércoles 15 de diciembre del año 2021 gregoriano y vamos viendo cómo viene una depresión económica como nunca, o depresión económica como nunca. Entonces, tenemos que tomarnos de la gracia del Todopoderoso. Ahora, veamos la segunda carta de Pedro, el capítulo 2, mil disculpas, el segundo capítulo, el capítulo 2, vamos a ver el verso 19. Porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Elohim sufre molestias padeciendo injustamente. Ahora, vamos a ver después que Kefas hace mucho énfasis sobre el padecimiento, el padecimiento que ya estamos pasando varios y muchos hermanos en varias partes del mundo. ¿De acuerdo? Bueno, ahora vamos a la primera carta de Pedro en el capítulo 3, ¿sí? Y el verso 7. Vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Lo voy a ministrar después, primeramente el Eterno en 8 días. En el 4:10, capítulo 4, verso 10, dice, cada uno según el don que ha recibido, ministralo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Yahweh. Es decir, estoy poniendo esos versos porque Kefas puso mucho énfasis en la gracia. Me estoy yendo un poquito ligerito, vayan anotando las citas. Este tema va a estar en YouTube, primeramente el Eterno, y en audio, para que ustedes después vayan repasándolo, pero por favor repásenlo. Vamos al capítulo 5, primera carta de Pedro, capítulo 5, en el verso 10 y 12. Mas el Elohim de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Yahshua Mashiach, después que hayáis padecido un poco de tiempo, tribulación, hermanos. El mismo os perfeccione, afirma, fortalezca y establezca. Verso 12. Por conducto de Silvano, aquí vas a decir, ¿qué tiene que ver esto? A quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente amonestándolos y testificando que esta es la verdad, la verdadera gracia de Yahweh en la cual estáis. Entonces puse estos versos para que vean cómo Kefas tenía en alta estima, en mucho valor, la gracia de Yahweh. Hoy comimos, respiramos, nuestro corazón sigue latiendo, etc. ¿Por qué? Por gracia. No, es por mi trabajo. No, es por gracia. Porque si entonces enfermos, ¿cómo trabajamos? Ahora, ¿qué intención tenía Kefas? Cada carta tiene una intención. ¿Qué intención tenía Pedro? Dar ánimo, como ahora, en medio a los creyentes, o dar ánimo a los creyentes en medio de la persecución. Dar ánimo. Y ahora por eso el Espíritu de Yahweh me dijo que yo te diera esta carta. Ahora, vamos al capítulo 1, por favor, y en el verso, vamos a ir leyendo ya, de verso en verso, y yo voy a ir explicando. Ahora, hace Kefas mucho énfasis en la esperanza viva de la herencia que no muere. Porque todas las herencias aquí mueren. Muere el dinero. Si te dejan una casa, al rato ya está hecha a pedazos, no sé. Entonces, la esperanza viva de la herencia que no muere. Hace hincapié también en la protección del poder de Yahweh, quien es Yahshua Mashiach. Hace énfasis en regocijarse aún en las pruebas, no quejarse. Y número que sigue, así se demuestra la fe que tenemos. Y
se da la gloria a Yahshua HaMashiach. Kefas aquí habla sobre el renacer por la misericordia del eterno Yahshua. Cuando dice viva, esta palabra la repite, no voy a decir tantos versos, pero sí la repite varias veces, viva, la palabra viva. Entonces empiezo con la lectura, ustedes conmigo. Primera de Kefas, capítulo 1, verso 1. Kefas, Shaleach, apóstol de Yahshua HaMashiach, a los expatriados de la dispersión, en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Ahí tienes las 5 regiones que yo mencioné. 2. Elegidos según la presencia de Elohim el Padre, en santificación del Espíritu, Él es el que nos santifica, para obedecer, ya lo expliqué, y ser rociados con la sangre de Yahshua HaMashiach. Gracia, ya lo expliqué, y paz os sean multiplicadas, ya lo expliqué. Verso 3. Bendito el Elohim y Padre de nuestro Adón Yahshua HaMashiach, que según su grande misericordia, su grande compasión, nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Yahshua HaMashiach de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Yahweh mediante la fe. Por favor, subrayen aquí que sois guardados por el poder de Elohim mediante la fe. Anótenlo, hermanos, sí, gócense, porque el tiempo es malo. Entonces vamos a repetir el 5, que sois guardados por el poder de Elohim, ya lo había yo comentado, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. La salvación ya la tienes si realmente te apartaste de tus pecados, si confesaste que Yahshua es el Señor, y si confesaste que Yahshua es el Señor, te sometes a su señorío. Luego dice el verso 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Es decir, no te estás quejando. Cuando tú pides oración, no te estás quejando, hermano, hermana. Hoy recibimos muchas peticiones de oración. Díganle al Roe que ore aquí, porque en Perú está así, en Colombia así, etcétera, etcétera. Con mucho gusto. Eso no es quejarse, hermanos preciosos. Eso es pedir oración. Eso está muy bien. Ahora, la herencia. ¿Cuál herencia? ¿A qué se refiere la herencia? La tierra prometida. ¿Pero cuál es la tierra prometida? ¿Israel? Sí, pero la nueva Jerusalén, la nueva Jerusalén. Ahora, vamos a Números, por favor, 26, 34, vamos para allá, en Números 26, 34. En número 26, verso 34 dice, estas son las familias de Manasés y fueron contados de ellas 152,600. Yo pienso que estoy mal en el verso, permítanme tantito. Perfecto, verso 54, a los más darás mayor heredad y a los menos menor, y a cada uno se le dará su heredad, ese es el correcto, conforme a sus contados. Está hablando de la tierra de Israel, pero ahora son los cielos, hermanos. Entonces, esa herencia, inclusive, atención, la herencia de estar en la tierra de Israel algún día desaparecerá. No estoy maldiciendo a Israel, no me vayan a malentender, porque los cielos y la tierra van a pasar. Sí, habrá cielos nuevos y nueva tierra. Entonces, ¿cuál es la herencia? Que no se contamina. La herencia es la salvación en primer lugar en Yahshua HaMashiach por la sangre preciosa del Cordero. Sí, y la nueva Jerusalén. Porque la nueva Jerusalén es eterna, no se contamina, no se marchita, etcétera, etcétera. Ahora, vamos a Gálatas, por favor, a Gálatas 5. Vamos para allá, hermanos preciosos. Gálatas 5, 5. Si no eres muy diestro para anotar, buscar en la Biblia, ve anotando las citas y después revisas el video, le vas poniendo pausa y así vas estudiando. Gálatas 5, 5. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Es decir, sabemos que vamos a estar en la nueva Jerusalén por su inmensa compasión. Ahora, vamos otra vez a la primera carta de Pedro, el capítulo 1 y el verso 5, porque quiero recargar ciertas cosas. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 5. Que sois guardados por el poder de Elohim mediante la fe. ¿Ya lo subrayaron? Eso.
para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Es una herencia guardada y los herederos guardados por el poder de Yahweh. A ver, explico. Es una herencia guardada, está la herencia, no la vas a perder. Y los herederos guardados por el poder de Yahweh. Vamos a hacer una oración, levanten sus manos. Padre eterno, confiando en esta promesa que somos guardados por tu inmenso poder, bendito Yahweh, confiamos en que tú nos guardarás por tu inmensa compasión. No lo hacemos por miedo, hermanos. Nos vas a guardar a nosotros, a los nuestros. Pide por tu familia, a nuestros hijos, a nuestros nietos, de la gran tribulación, y en la ira sabemos que ya no estaremos. En el nombre bendito de Yeshua Mashiach te damos toda Gabá, Omen, Beomen. Es una herencia ya guardada, ¿de acuerdo? Y los herederos guardados por el poder de Yahweh. Ahora, escuchen bien. Cuando Pedro, Kefas, atención, mucha atención, en el griego que él escribió, atención, nadie se duerma. Cuando dice que sois guardados por el poder de Elohim mediante la fe para alcanzar la salvación, es muy diferente en cada idioma. En el griego se refiere a un término militar y significa una fortaleza dentro de una ciudad. No sé si me doy a entender, es una fortaleza. No, las traducciones no son iguales en el español, se refiere a una fortaleza. Entonces, por eso yo siempre he pedido que un muro de fuego de tu bendito Ruach HaKodesh, de tu bendito Espíritu Santo, y un vallado, un cerco de tus benditos ángeles, guardianes, guerreros y ministradores con espada desenvainada, acampen alrededor nuestro, de los nuestros y de todo lo que tú nos has provisto, incluyendo esta casa que es casa de adoración, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. ¿Se entendió? Entonces, aquí está hablando de una fortaleza, pónganle en sus apuntes ahí mismo, es una fortaleza militar, porque es Yahweh Sebaot, Elohim de los ejércitos. ¿O no había un ejército cuando Eliseo le oró al Eterno para que abriera los ojos al sirviente y viera el ejército que estaba y no le temieran a los sirios? Bendito es el abacados. Ahora, busquemos por favor Filipenses. Vamos para allá, Filipenses. Búsquenlo por favor, Filipenses. El capítulo 4 y en el verso 7. Bendito seas, abacados. Dice así, Filipenses 4:7. Y la paz de Yahweh, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Yahshua Mashiach. Aquí también Pablo se está refiriendo como una fortaleza, algo que protege totalmente. Ahora, vamos otra vez a 1 de Pedro, capítulo 1, ahora el verso 6. Pónganle un papelito como yo así, de este color, si quieren, si pueden, así, para que vayamos rápido. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Muchos hermanos, todos estamos pasando de una manera u otra tribulación. Entonces aquí es fe, conocimiento del Eterno, y entonces nos regocijamos al ser afligidos. Esto es difícil de entender para los nuevecitos, porque vamos creciendo todos, vamos en camino, pero es tener fe en Yahshua. ¿Qué es fe? Creer, confiar, betuaj en hebreo, y obedecer. Entonces tenemos ese conocimiento de Yahweh y por eso nos regocijamos al ser afligidos. Vamos por favor a 1 de Juan, vamos para allá, 1 de Juan, en el capítulo 5 y en el verso 4. 1 de Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Elohim vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Anoten eso, hermanos, y quiero explicar lo mejor posible. Miren, nuestra fe vence al mundo. ¿Qué es lo que está pasando ahorita en el mundo? Nuestra fe tiene que vencer todo eso. Nuestra fe, ¿qué es la fe? Emuná, en hebreo, creer, confiar y obedecer. Entonces con eso vencemos al mundo. Bendito es Yahshua Mashiach, bendito es el Abacados. Por lo tanto nos regocijamos al ser afligidos. Ahora,
Las pruebas son para el verdadero creyente, porque el que no es creyente no pasa pruebas, ese pasa castigo. Las pruebas son para el verdadero creyente y son oportunidades para regocijarse. Son oportunidades, ¿para qué? Para regocijarse, no para estarse lamentando. Ahora vamos a Santiago, por favor, en la carta de Santiago, en el capítulo 1 y en el verso 2. ¿Ya lo tienen? Anoten las citas, hermanos. Santiago 1:2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Anótalo y subráyalo. Bendito es el abacados. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, porque esto, hermanos, va a arreciar. Y nuestra fe tiene que ir hacia arriba, más, aún más. ¿De acuerdo? Ahora, mucha atención. Por lo tanto, hay sufrimiento temporal, pero no puede disminuir el gozo permanente. Porque tenemos ese gozo permanente en la esperanza viva que tenemos en Yahshua HaMashiach. Entonces el sufrimiento va a ser temporal, hermanos. Por favor, entendamos eso. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ahora vamos a la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, en el verso 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, ¿te das cuenta? Mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en exaltación, gloria y honra cuando sea manifestado Yahshua Mashiach. Explico. Las pruebas que hacen refinan o purifican la fe como el oro. Y es por fuego. ¿Para qué? Para remover impurezas. Entonces, ¿qué está haciendo ahorita el Eterno? Nos está purificando. Somos salvos, pero la sangre de Él sigue limpiándonos. Ya lo ministré, hermanos, es a los creyentes, la primera carta de Juan. Entonces, las pruebas refinan o purifican la fe. Ahorita muchos que andaban tibiezones de gozo y paz, y soy claro, están diciendo, no, díganle al Rue que yo aquí, allá. ¿Por qué? Porque están viendo todo lo que viene. Entonces, las pruebas purifican o refinan la fe como el oro por fuego. ¿Para qué? Para remover impurezas. Nos está removiendo las impurezas. ¡Aleluya! Y eso nos da gozo. Entonces, se demuestra la realidad de la fe verdadera en uno. Escuchen bien. La tensión que estamos pasando todos, y vamos a pasar un poquito más, profundiza y fortalece la fe. ¿Dónde está eso? A ver, vamos ahí mismo a Santiago, en el capítulo 1 y en el verso 3. Santiago 1:3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Verso 12. Muy dichoso el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Yahweh ha prometido a todos los que le aman. Entonces, no más, es que la idea es esta. Muchos están teniendo ahorita tentación. ¿Y si hago esto y me evito problemas? No puedo decir más cosas, hermanos, por favor. ¿Y si hago esto y me evito más problemas? ¿No es tentación? ¿No te está diciendo, no te ha dicho acaso el enemigo, ponte X situación y ya te quitas de problemas? No sé si me estoy dando a entender. Creo que sí, bastante claro. No, porque eso sería perder la vida eterna. La fe es más que el oro. El oro refinado dura largo tiempo, pero no eternamente. Entonces, en algún momento dado, perece ese oro. Ahora vamos a primera de ¿qué? Pedro, ¿sí? Miren, en el 1:18. A eso se refiere Pedro. Primera de Pedro 1:18 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata. El oro refinado dura mucho tiempo, pero no para siempre. Ahora vamos a Santiago, otra vez, atrasito, 5:3. Santiago 5:3. Vuestro oro y plata están enmohecidos, ¿se dan cuenta? Y más ahora con lo que viene del caballo negro. Y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros.
Esta cita la puse porque es importante también, todo es importante. Ahora, mucha atención. El oro, aunque sea refinado y dure mucho tiempo, no tendrá valor en el mercado de la eternidad. Pero la fe compra, por así decirlo, una herencia que nunca perecerá. Aunque entendemos claramente que la salvación es por gracia, por la sangre bendita de Yahshua Mashiach. Pero, no, tal vez sin embargo, se requirió de fe, de creer. Tú tuviste que creer en Yahshua y decir, sí, Él es el Mashiach, no hay otro. Aleluya, Él es el único. Y creo que su Torah es para siempre. ¿Por qué lo dice? Mateo 5:17. No he venido a quitar la Torah o los profetas, sino para cumplir. Atención, así Yahshua HaMashiach reclamará como suyos a los verdaderos creyentes y guardadores, lógico, de su bendita palabra que es la Torah, la ley de Dios, como tú lo conociste. Ahora vamos a 1 de Pedro, capítulo 1, verso 8. A quien amáis sin haberle visto, está hablando de Yahshua Mashiach, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Esto era para los que no lo vieron. ¿Se acuerdan de Tomás? Pero creemos en Yahshua Mashiach. Verso 9. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Cuál es el fin de la fe? La salvación. ¿La tenemos? Sí, gracias a Yahshua. No es por méritos propios. Y cumplimos la Torah porque le amamos. Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahora, aquí donde dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas, habla de que cada día, hermanos, que pasa, estamos más cerca de ver a Yahshua. Este verso es cuanto más para ahora. Cada día que pasa estamos más cerca de ver a Yahshua. Verso 10 al 12. Verso 10 al 12. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. 11. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Ruach de Yahshua que estaba en ellos, el Mashiach, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Mashiach, Yahshua, y las glorias que vendrían tras ellos. Ahorita voy a explicar. 12. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han precedido las buenas de salvación por el Espíritu enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Explico. Lo escrito en toda la Biblia viene del cielo. Yahshua experimentó sufrimiento y después la gloria. Nosotros igual, porque somos sus discípulos. Ese es un curso para discípulos. Estamos en la primera carta de Pedro. Entonces vamos a ir a Mateo, por favor, Mateo 13, verso 17. No hay otra forma, por eso empecé con la cita de Hechos 14:22. Entonces vamos a Mateo 13, por favor, en el verso 17. Mateo 13, verso 17. Bendito es tu nombre, Abacados. Porque de cierto, dice aquí Mateo 13, 17, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Nosotros pudimos haber nacido en 1500, en 1700, no sé, o antes o después, pero esta es la última generación. Y nos tocó vivirla y es un privilegio. No hay que decir, hermanos, ¿cómo no viví en los años 40? No, porque no había sido revelada la verdad. Y ahora la verdad está al alcance de todos. Los profetas, según aquí Pedro, no entendían todo lo que el Ruach HaKodesh les dictaba. Por eso dice aquí, en el verso 12, a esto se les reveló, en 1 Pedro 1, 12, a eso se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros. Es decir, ellos no entendieron muchas cosas, los profetas. No pienses que entendieron muchas cosas, no estoy menospreciando a los profetas, no, para nada. Pero esto era para nosotros, aquí lo dice. Ahora, si eso lo dijo Pedro hace 2000 años, ¿qué podemos decir ahora nosotros, hermanos?
En Isaías 53, no vamos para allá, habla sobre el sufrimiento de Yahshua Mashiach. En Isaías capítulo 11 habla la gloria que vendría para Israel y que viene. Y ese es otro tema en este mismo curso que daré después. Por lo tanto, el sufrimiento de Yahshua Mashiach fue seguido por la gloria. Entonces, la gloria se manifiesta después del sufrimiento, no al revés, o sea, no primero la gloria después del sufrimiento, no, eso no. Vamos a 1 de Pedro 5, verso 10. 1 de Pedro 5, verso 10. Mas el Elohim de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Yahshua Mashiach, después que hayáis padecido un poco de tiempo, ¿se acuerdan? Él mismo os perfeccione, firma, fortalezca y establezca. Entonces, ¿vamos a pasar tribulación? Sí. Si a ti te engañaron con el rapto pretribulación, no, eso no hay. Eso lo ministré desde hace mucho tiempo. ¿Hay un arrebato? Sí. ¿Hay un un rescate? Sí. Pero no pretribulación. Ya está el caballo blanco, ya está el caballo bermejo y está ya saliendo el caballo negro. Los sellos ya fueron desatados. Entonces, tenemos que seguir los pasos de Yahshua Mashiach, de hecho tenemos que seguir sus pisadas. Ahora, los profetas entendían que no escribían para sí mismos, ni por sí mismos, sino para los seguidores del Mesías. Vamos a Hebreos 1:14, y este verso, Hebreos 1:14, lo he ministrado ya varias veces. Hebreos 1:14. Dice así: ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Está hablando de los malajim. Y nosotros somos espíritus también ministradores para los que son herederos de la salvación. ¿Sí se dan cuenta? O sea, habla de los ángeles y de los ángeles, por así decirlo, como si fuéramos los roín, los pastores. ¿Dónde está eso, Roe? En Apocalipsis. Escribe al ángel de la Keilah a tal. Escribe al malaj tal, al roe, a la cabeza, al rosh. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Ahora, ahí mismo en Hebreos 2:3 dice así: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidáramos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Adón, nos fue confirmada por los que le oyeron. Ahora nosotros estamos testificando, ¿se dan cuenta? Los ángeles, los malajim, se regocijaron por esto, y lo acabamos de leer en la carta de Pedro, ¿de acuerdo? Porque dice aquí en el verso 12, a estos se les reveló no para sí mismos, sino para nosotros, administrarán las cosas que ahora os son anunciadas, por los que han predicado el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, la Besorá, por el Ruach HaKodes enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Ahora, vamos al verso 13. Por tanto, atención, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Yahshua Mashiach sea manifestado. El precio que se pagó, atención, por la redención de los creyentes demanda obediencia total. El precio que se pagó por la salvación de los creyentes demanda obediencia total, o sea, una vida santa. Número 1, cuando Pedro dice aquí, ceñid vuestros lomos, es actuar con inteligencia. 2, donde dice, sed sobrios, es dominio propio. Es un fruto del Ruach HaKodes. 3, donde dice, esperad, es pongan su esperanza en. Y lógico, no regreses de donde se sacó el Eterno y seamos santos. La obediencia es por la voluntad. Es decir, tu propia voluntad, mi propia voluntad es decir, yo quiero obedecer al Todopoderoso. La santidad es lista para la acción. A ver, explico. Una cosa es la obediencia, sí, vivimos en santidad, pero vivimos en obediencia. La obediencia es por voluntad. No mirar a una mujer y no codiciarla para no cometer adulterio. Bendito es el Abacadosh. La santidad es poner en acción esa obediencia. Esa es la santidad, poner en acción la obediencia. Porque si no, ¿cómo se vería que somos santos? ¿Qué dice Apocalipsis? Las obras justas de los santos. De la santidad es la acción.
La obediencia es voluntad. Cuando dice sobrios, es que nada de embriaguez. Se está refiriendo algo al vino, pero principalmente a los malos pensamientos. Por todo el contexto de la carta. Porque los malos pensamientos embriagan, emborrachan a la gente. Sigo aquí con el verso 14. Como hijos obedientes, ¿ya vieron? Entonces la voluntad, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, no regresar para atrás. 15. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿O acaso no el Eterno nos rescató y eso es acción? Él estaba demostrando su santidad al morir. Él demostró su santidad al morir por nosotros y resucitar, pagar con su sangre preciosa. Sí, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Verso 17. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas, recuerden, el Eterno no hace acepción de personas, juzga según la obra de cada uno, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Ya vimos que somos peregrinos todo el tiempo, nada más en Sukkot, nada más en una fiesta, nada más en Shabbat. Ahora, de este verso 17, ¿qué puedo comentarles? El verdadero creyente no toma con ligereza lo que fue comprado a un precio infinito. El verdadero creyente no toma con ligereza lo que fue comprado con un precio infinito. Se vive conforme a sus mandamientos, exclusivamente conforme a sus mandamientos. ¿Qué hay que tener entonces? Una conciencia sensible, estar vigilantes contra la tentación, según lo que dice aquí Kefas, inspirado por el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, y evitar todo lo que desagrada a Yahweh, evitar todo. La plata y el oro perecen, pero la sangre del Cordero. En Juan 1:29, vamos para allá, en el Evangelio, para que se entienda la besora en el Evangelio. Vamos para allá, Juan 1:29. Juan 1:29 dice: el siguiente día vino Yohanan a Yahshua, que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Yahweh que quita el pecado del mundo. ¿Eso vale como el oro? No, es un precio infinito, hermanos. Ahora, permítame ver si estoy bien en esta cita, y ahorita les digo si vamos para allá. Bendito es tu nombre, Abacados. Hebreos 9:14. Hebreos 9:14, por favor. Perfecto. Cuánto más la sangre de Yahshua, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Yahweh, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Elohim vivo, entonces dejar todo pecado. Volvemos a la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, ¿sí? Por eso dice aquí el verso 18, Pedro 1:18, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Recuerda, el oro refinado puede durar, pero no eternamente, sino con la sangre preciosa de Yahshua, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Verso 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, de nosotros, hermanos. Ahora explico. Las personas arrepentidas deben de llegar a conocer a Yahshua y confiar en Yahshua. Por lo tanto, la fe y la esperanza pueden ponerse en Él, en Yahshua. La fe, la esperanza que tenemos de que Él guardará a los creyentes de gozo y paz. No puedo decir de otras congregaciones porque no soy el Roy, bendigo a todos los mesiánicos del mundo, pero algunos hacen cábala, otros permiten el matrimonio entre homosexuales, pues eso no, ¿cómo? Eso no son mesiánicos, son payasos del diablo. Entonces, a ver, conocemos a Yahshua HaMashiach, ya sabemos que es el conocimiento del discernimiento, eso lo expliqué en los temas pasados de este mismo curso para discípulos. Entonces podemos confiar en Él. Él hará las cosas, hermanos. Por lo tanto, nosotros debemos poner toda nuestra fe y nuestra esperanza en Él. Para salvación de vida eterna y para salvación de todos los perversos de esta tierra.
de todos los peligros. ¿De acuerdo? Ahora, sigo leyendo el verso 21. Y mediante el cual creéis en Elohim, quien lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Yahweh. ¿Quién es Él? Para que vuestra fe y esperanza sean, vuestra fe y esperanza, fe, esperanza. Por favor, subrayen eso, hermanos. Esperanza, vuestra fe y esperanza. Y es que no nada más aquí termina lo de la protección que yo les platicaba para invitarlos a ver esta administración, hermanos. Vamos a ver los demás capítulos después. Luego dice el verso 22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Se necesita obediencia. Hebreos 5:9, porque Yahshua es autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Alguien que no le obedece no se salva. Mediante el Ruach HaKodesh, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Entonces, la respuesta de la vida santa produce, un amor sincero hacia Yahshua y hacia los hermanos, pero un amor no fingido, lógico, como dice Kefas. 2, no volver a pecar, es decir, hacer un arrepentimiento genuino. 3, un deseo de crecimiento espiritual, un deseo de querer aprender más de la palabra, pero de santificarse. Y la obediencia a la verdad provoca pureza de alma. La obediencia a la verdad provoca pureza de alma. Vamos al Salmo 119, por favor, amados Sahim. Salmo 119 y vamos a buscar el verso 9. Salmo 119, verso 9. Repito, la obediencia a la verdad provoca pureza. ¿Con qué nos bañamos todos los días? Con jabón y hasta nos restregamos, etcétera, ¿no? ¿Qué no será el alma? Salmo 119, 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu Torah. Es la palabra, tu Torah. Ahora, atención. Escuchen muy bien esto. Las pruebas refinan la fe. La obediencia a la Torah refina el carácter. Son cosas que van juntas, pero no son exactamente lo mismo. Las pruebas refinan la fe. Ahorita nos está refinando la fe, hermanos. Aleluya, a todos. Y nos va a refinar más. Preparémonos. En Yahshua no pasará nada. La obediencia a la Torah refina el carácter. Nos volvemos santos de veras. Sí, de acuerdo. Aleluya. Ahora, todo esto que da el gozo de ser obedientes a Yahshua. Y es un gozo purificado, sin amor fingido, como ya lo leímos, no hipócrita. Y entonces aquí los motivos siempre son puros, es decir, tenemos un corazón transformado para el Eterno. Y tenemos un corazón que ama entrañablemente intenso. Entrañablemente intenso. Ahora, vamos otra vez a 1 de Pedro, porque aquí lo dice, en el verso 22, casi al final, dice, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Es decir, con intensidad hay que amarnos. Verso 23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Yahweh que vive y permanece para siempre. Explico. Kefas, Pedro, relató cómo fue el renacer a través de Yahshua HaMashiach y su palabra. Y él citó Isaías 40, versos 6 al 8. Y eso lo encontramos aquí claramente en el verso 24-25. Dice así: porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Adón permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, la Besorá, os ha sido anunciada. Y te cita entonces ahí, te remite a Isaías 40, versos 6 al 9, al 6 al 8 exactamente. Entonces, a ver, atención y voy terminando. Todo lo que nace de una semilla perecerá, se acabará. Atención, todo lo que nace de una semilla
acabará, se marchita, se cae. Es lo que explica aquí Isaías y Kefas. Pero la palabra de Yahshua, que es semilla, permanece para siempre. Esa es la explicación de Isaías 40, en el verso 6 al 9. Explico, una vez más repito, toda semilla, o sea, todo lo que nace de una semilla, perecerá, se marchita y cae. Pero la palabra de Yahshua, que es semilla, permanece para siempre. Y esto te recuerda la parábola del sembrador, ¿de acuerdo? Ahora, pero una pregunta, Roe, ¿cómo se cambia de vida? Eso lo veremos primeramente el Eterno en 8 días, en el capítulo 2 de la carta de Kefas. ¿Qué nos queda como enseñanza aquí? Que si tú tienes fe y esperanza, entonces seremos guardados por el inmenso poder, eso está en el verso 5, mediante la fe. Es que por fe es hecho, hermanos. Dice Yahshua Mesías, según tu fe se ha hecho. Si no tienes fe, no vas a ser guardado. Si tienes fe, vas a ser guardado. Entonces confiemos en Él. Él hará. No importa cómo vaya el mundo, es un tren descarrilado. También aprendimos que es necesario entrar al reino, pero pasar muchas pruebas. Que estamos en Hechos 14, verso 22. Que tenemos que pasar muchas pruebas, que nos refina. Que el oro inclusive refinado perece. Pero la fe pura y verdadera, o sea, en Yahshua HaMashiach, el amor de Yahshua, por su sangre bendita, no pereceremos. Tienes esta carta aquí, me fui un poquito ligerito para hacerla ahora exactamente, prácticamente. Vuélvanlo a repetir, estúdienlo, porque si no, no se aprende. Les deseo lo mejor, amados Sajín, y permítame el privilegio de bendecirlos. Recuerden, vamos a seguir también con el mismo curso este mismo viernes. Ahora tú dirás, pero ¿cómo pasó tan rápido? ¿Qué dijo? Repasen el tema y váyanle poniendo pausa. Y vuelvo a repetir y otra vez pausa. Y vas anotando y vas a ver qué riqueza hay en este tema que te acabo de compartir, porque es la palabra del Eterno. Levanten sus manitas. Llevarejeja Adonai Yahweh, Beishmereja Adonai Yahweh, Panabeleja Bijuneja Isa Adonai Yahweh, Panabeleja Bijuneja Beyasheleja Shalom. Que Yahweh te bendiga y te guarde. Que Yahweh alce su rostro sobre ti. Que Yahweh tenga de ti compasión. Levante sobre ti su rostro y te dé paz. En el nombre bendito de Yahshua Mashiach, Omen Beomen. Conclusión, ¿tenemos que pasar pruebas? Sí, ya las estamos pasando. ¿Se van a intensificar? Sí, ya se van a intensificar más. Entrando el año 2022, gregoriano. ¿Pero seremos guardados? Sí. En el nombre bendito de Yahshua Mashiach, por su inmensa gracia. Shalom Ahim. Leitraot.